Bien, buenas tardes a todos y a todas. Eh, Seguimos con la unidad número 3. Recuerden que hoy hay una entrega. La entrega es acerca de los tipos de distribuciones, el cuadro comparativo, y esta es la segunda parte, que son los métodos para distribución de planta. El método que estamos viendo es el más utilizado, que es la planeación sistemática de las instalaciones o de la distribución de planta. Entonces, esta serie de pasos es importante que no lo olviden. Recuerden que son 9 pasos para llegar al plan de distribución de planta más adecuado. El primero de ellos son las entradas. Recuerden que son los productos, las cantidades, el tiempo de entrega, la ruta y los servicios de apoyo. Hoy me interesa que nos detengamos un poco en los servicios de apoyo. Fíjense que los servicios de apoyo los podemos clasificar en 4, que son la parte de estacionamientos, la parte de sanitarios o baños, la parte de servicios de alimentos y la parte de los servicios médicos. Entonces, aquí hay poco que comentar, pero sí es importante hacer el comentario, porque los servicios de apoyo luego son obviados y cuando algo se obvia, pues obviamente se cometen muchos errores. Entonces, bueno, por principio de cuentas, este material es de un libro, aquí está, que se llama Planeación de Instalaciones de Tompkins. Es un libro que yo en lo personal sí les recomiendo que compren, porque son libros que te sirven de referencia en un futuro. Entonces, bueno, por principio de cuentas, en este capítulo que es el 4, que habla de los requerimientos de personal, el autor prácticamente lo que habla es acerca de que es importante los servicios de apoyo porque tienen que ver con el personal. Y también, obviamente, son de los más complicados de planear por algunas de estas cuestiones que tienen que ver con el personal. Entonces, pues por ejemplo, aquí está el número 4, ¿no? Que dicen un trabajador feliz es un trabajador productivo, pero ¿cómo lo vas a hacer feliz con los servicios de apoyo? O por ejemplo, es el número 2, que habla de que los empleados deben ganarse sus espacios de estacionamiento, ya que los espacios deben de asignarse a personas específicas. Es una cuestión más de opinión, más que de análisis, pero sí se debe de tomar en cuenta. Entonces, los servicios de requerimientos de personal, como les digo, se clasifican en 4. El primero de ellos tiene que ver con el área de estacionamiento, y en el área de estacionamiento, pues se debe de tomar en cuenta para la planeación estos puntos. El primero de ellos es, pues, determinar cuántos automóviles son los que ahí se van a estacionar. El segundo, el espacio para cada automóvil, cuál tiene que ser. El tercero, con el número de vehículos que se tiene y el espacio para cada automóvil, pues tú puedes determinar el espacio disponible para estacionamiento. Después es importante determinar cuáles son los esquemas alternos para el estacionamiento en caso de que no se tenga la dimensión del terreno que se necesita. Y finalmente, pues hacer la mejor disposición. Entonces, los servicios de apoyo, por lo general, están basados en normas. Aquí no hay que inventar nada, ¿eh? Aquí es como las tablas o las normas donde te dicen, por ejemplo, bueno, por si ustedes no lo sabían, pero el ancho de una puerta, pues obviamente es un estándar internacional. Hay quien no sigue los estándares internacionales y luego, por ejemplo, te dejan puertas bien angostas donde un gordito no cabe, ¿no? O donde, por ejemplo, no puedes meter un mueble. Y estos estándares, les digo que son internacionales, son probados, y por eso, pues si tú vas a cualquier lugar del mundo, la mayoría de las puertas pues tienen las mismas dimensiones, en el ejemplo de las puertas. Entonces aquí no hay nada que, nada que calcular o inventar o crear. Entonces,
eh, este capítulo para mí es muy importante, por eso se lo subí a la plataforma, porque está basado en las normas internacionales precisamente para estos 4 aspectos. Entonces, bueno, en el primer punto, en el de determinar cuántos automóviles se van a estacionar, entonces aquí está, ¿no? Dice, no se pueden aplicar reglas prácticas generales. Entonces, donde no hay transporte público, que hoy en día pues casi todas las empresas tienen transporte de personal, el espacio tiene que ser así. Debe de haber un cajón para un vehículo por cada 1.25 empleados, considerando que no hubiera transporte de personal. Pero, por ejemplo, si en la empresa tienes transporte de personal, tendrías que hacer un cálculo de cuánta gente no lo utiliza, que va por sus medios, y luego ya con eso hacer este cálculo. Entonces, por ejemplo, con esta regla, pues tú puedes determinar cuántos automóviles son los que esperas. Y entonces aquí es lo que menciona, ¿no? En caso de que estuvieras en un lugar donde sí hay transporte, entonces, pues deberías de reducir ese número, pero siguiendo la misma regla. También lo del estacionamiento para discapacitados. Entonces aquí lo que dice, ¿no? De manera mínima deben de ser 2 espacios para discapacitados por cada 100 que haya. O por ejemplo, hay lugares donde hay 5 por cada 100. Eso depende ya del criterio, pero les digo que ya son normas. Ahora, ¿cuánto debe de medir un cajón de automóvil? Bueno, obviamente las normas son internacionales, por eso están en pies. Entonces aquí está mencionado de una manera muy clara, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes, o más bien determinas que hay que vas a hacer cajones para automóviles pequeños, pues obviamente deberías de tener o deberían de tener de ancho al menos a 8 pies, ¿no? De dimensión. Y luego aquí te habla de que si, por ejemplo, el estacionamiento va a estar, o sea, los vehículos van a estar todo el día, como pasa por lo general en las empresas, pues tendría que medir, el ancho tendría que ser de 2, ¿no? También de 2 pies. Nada más que aquí obviamente lo ponen como una escalita para que determines cuál debería de ser la dimensión. Si son automóviles normales son 2 pies, o sea que podríamos decir que son 2 pies en general. Y entonces empieza a aumentar cuando se trata ya de vehículos de lujo o camionetas más grandes. Entonces, esta es una recomendación de las normas internacionales. Y aquí está el tamaño de los cajones, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas serían las dimensiones que debería de tener, incluida la separación que debe de haber. Ahora, para determinar precisamente ya los detalles del espacio, hay que tomar en cuenta esto. Hay que tomar en cuenta que un 33% de los cajones de automóviles, si yo voy a tener 10 cajones, porque a lo mejor es una empresa pequeña, entonces al menos 3 de ellos o 4 tendrían que ser de tamaño pequeño, porque es un estándar internacional, no todo el mundo tiene un vehículo grande. También, pues es importante tomar en cuenta que el estacionamiento debe de estar posicionado en un lugar que haga que sea menor el tiempo que necesitas para entrar y salir del estacionamiento, pues por lo general los estacionamientos están a la entrada de las plantas, ¿no? Y bueno, esto ya es cuestión más de vialidad, que permitan giros más rápidos y sobre los ángulos de espacio. Entonces, otra sugerencia en este sentido, pues tiene que ver con esto, con las dimensiones y con los ángulos. Esto pensando en que el estacionamiento sería en forma de, ¿cómo le llaman? No, es de batería, sí, de batería, ¿no? Que por lo general así es la mayoría de los estacionamientos porque te permite aprovechar más el espacio que si fuera en línea recta. Entonces, este es el ancho, el weight, por eso el AW, y luego aquí están, ¿no? Por ejemplo, si son vehículos pequeños, puedes tener de 1 a 4
este sería el ángulo en el cual pues estaría el vehículo acomodado de manera de batería. Cuando tenemos el 90% es porque el 90 grados es porque el vehículo, el estacionamiento no está en batería, ¿no? O a lo mejor sí está en batería, pero a fin de cuentas queda un vehículo totalmente un lado del otro. Entonces aquí están las dimensiones. Les digo que aquí no hay mucho que comentar. Son tablas, las cuales te sirven de referencia precisamente para hacer estas determinaciones. Esto lo estudia a detalle, por ejemplo, un arquitecto o un ingeniero civil. Y aquí es donde las carreras tienden a relacionarse, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo y la manera de hacer estos cálculos. Entonces, pues aquí te pone varios casos. Por ejemplo, cuando hay una pared y es muy pequeño, entonces obviamente no puedes tener estacionamiento en los dos lados. Aquí es cuando tienes oportunidad de hacerlo de las dos maneras y aquí es cuando es todavía más grande, ¿no? Entonces tú tienes dos bardas, aquí está cuánto tiene que ser el ancho entre de separación entre entre cada fila de vehículos. Y bueno, pues esto sería en cuanto a los estacionamientos. En cuanto a los sanitarios, aquí sí está interesante el punto. Entonces, en los estacionamientos, en los baños, perdón, aquí está. En los baños, esta es la norma internacional. Entonces, fíjense, tomen nota. Dice que no debe de haber un baño a no más de 200 pies de cada estación de trabajo. Entonces, hagan la conversión. ¿Cuánto es 200 pies en metros? Para que lo tomen en cuenta. Sí, los espero. 60.9. Ok, o sea, 60 metros. Y entonces, por ejemplo, hagan ustedes cálculos aquí en la universidad del aula más lejana al sanitario más disponible y obviamente se debe de cumplir con ello. En las líneas de producción, en las fábricas es igual. Entonces, esta es una norma general. Porque luego entonces alguien diría, ¿dónde pongo los baños? Si se fijan en los edificios, aquí con nosotros, y eso es casi en cualquier escuela, pues debe de haber un complejo de sanitarios en cada piso, ¿no? Y estas son las dimensiones. Si se fijan, los sanitarios por lo general están como en medio de los edificios. Si tú te fijas aquí en esta escuela, en el edificio 1 y en el 3, vas a encontrar que el sanitario está en medio, no está como en una orilla, ¿cierto? Esta es la norma. Y bueno, también nos habla acerca de que debe de haber una separación de baños para hombres y para mujeres, ¿no? Eso es como por regla general. Eso es por regla general, aunque haya una cantidad mínima de mujeres. Y entonces, pues aquí están, ahí te dan algunas medidas, pero aquí están las tablas. Entonces, por ejemplo, en esta tabla, en la 4.2, aquí te dan como la norma o el criterio para determinar cuántos sanitarios debe de haber por número de empleados. Entonces, por ejemplo, bueno, los inodoros son los excusados, ¿no? Las tazas, pues, sanitarias. Entonces, aquí está, por ejemplo, para negocios, empresas, industrias. Y fíjense, aquí cambian, excepto fundidoras y de almacenamiento. Ahorita les comento por qué hacen la excepción. Entonces, por ejemplo, debe de haber un excusado de 1 a 15 empleados y un lavabo de 1 a 20. Y entonces, por ejemplo, hagan memoria, digo, ya tienen tiempo sin venir a la escuela, pero hagan memoria y díganme cuántos baños, cuántos excusados tazas. Primero vámonos con las mujeres. Por ejemplo, las mujeres, hagan memoria, ¿cuántas tazas hay en el baño de las mujeres de los baños del 3 planta alta? Hagan memoria. 5, ¿no? Pues no sé, nunca he entrado al baño de las mujeres. ¿Ustedes sí? ¿Otra chica? ¿Hay alguna otra mujer por aquí?
Sí, Magdalena. Según yo también son 5. Sí, Bello Padilla, o nos están mintiendo. Yo también pienso que son 5. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, si fueran 5, es porque hay de 81 a 110 personas. Si nosotros hacemos una cuenta aproximada, estaríamos hablando de que en la planta alta, pues prácticamente la planta alta está casi toda la carrera y son como 300 personas, ¿no? Entonces alguien podría decir, faltan baños, pero lo que pasa es que aquí no hace distinción en hombres y mujeres. En el de los hombres, ¿cuántas tazas hay? ¿También son 5 o son 4? Según yo son 4. Son 5, ¿no? O sea que estaríamos hablando de 10. Y luego aquí dice, debe de haber un inodoro adicional por cada 40 personas después de 190. Si nosotros hacemos la cuenta y fueran 10, significa que es uno cada 40, entonces serían 190 y 40, serían 230 y 40, 270, y otro 40, 270, 300, ¿no? Entonces esta es la regla general. Y en cuanto a los lavabos es algo parecido, que los lavabos sí son menos, ¿no? En el de los hombres son 3, creo que igual en las mujeres son 6. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que faltan, ¿cierto? Pero bueno, es importante tomar en cuenta esto, es para negocios, empresas o industrias. Y las fundidoras y de almacenamiento están aquí, y si se fijan, son menos. Pero son menos, pero si se fijan, aquí es de 1 a 15 empleados un inodoro, y aquí es de 1 a 10. Porque se supone que en una fundidora o en una fundidora y de almacenamiento, pues obviamente las condiciones son diferentes. Entonces, vuelvo a repetir, son como reglas, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí está para escuelas, por eso dice lugares de reunión no religiosos y escuelas, aquí entraríamos nosotros. Y si se fijan, aquí inclusive estamos arriba de la norma. Entonces, por ejemplo, inodoros, fíjense, es uno por cada 100 alumnos. O sea que aquí estaríamos sobrados, ¿no? Y luego, por ejemplo, Oye, Toño, mande. ahí por ejemplo, si te dice de 201 a 400, o sea, que pongas 3 inodoros, ¿son 3 de hombre y 3 de mujer o 3 en general? No, son tres en general. Ah, ok, ok. Eso ya lo había mencionado aquí en la primera tablita. Por eso les digo que aquí estamos sobrados. Fíjate. Y luego aquí en los mingitorios, de igual manera, lo que sucede es que obviamente en un baño de mujer tiene que haber más sanitarios o más inodoros que en el de hombres, porque en el de hombres pones mingitorios, ¿no? Entonces, fíjense, en los mingitorios es la misma regla, y a partir de 600, perdón, y a partir de 1000, de 1100, pones uno por cada 600 personas. ¿Por qué será esto en las escuelas? Pues porque se supone que en las escuelas tienes gente más grande que sabe controlarse, ¿no? Digo, eso yo creo. Y luego, por ejemplo, aquí está en cuanto a los lavabos, de igual manera. Vuelvo a repetir aquí, esta sesión es más informativa, pero para que conozcan que hay tablas de donde sale la información, porque te pueden preguntar, fíjense, uno no lo sabe, y a mí sí me daría mucho gusto que a alguien le tocara hacer una planeación de una planta o de una instalación nueva y que luego me dijera, ah, no, sí tenías razón, porque te pueden hacer una pregunta sobre esto. Y entonces tú dices, ah, caray, pues ¿cuántos baños ponemos? Pues ponte tantos, ¿no? Pero más bien hay que basarnos en una norma. Por eso, para mí esto es muy importante. Por eso batallé, déjenles digo que batallé para encontrar este libro. O sea, la norma, pues. Y luego, bueno, ya para lugares de reunión y religiosos, como por ejemplo los templos, las sinagogas o las casas de oración. Entonces, por ejemplo, aquí está, para un lugar de reunión religiosa, pues nada más debe de haber un inodoro y un lavabo. ¿Por qué? Porque se supone que cuando vas a estos lugares no estás todo el día, ¿cierto? Y a lo mejor la cantidad de gente que va no es tanta. Y luego, aquí está, para lugares de reunión escolares, aquí da algunas notas solo para los alumnos.
Entonces dice inodoros para alumnos en escuelas primarias, uno por cada 100 hombres y uno por cada 75 mujeres. En escuelas secundarias, uno para 100 hombres y uno para 45 mujeres. La verdad, no sé por qué lo reducen, pero si se fijan, conforme la gente se hace más grande, obviamente no necesitas tantos sanitarios en el sentido de que la gente, como les decía, pues sabe controlarse, ¿no? Por eso cuando yo doy clases en aula y luego que alguien dice, maestro, ¿puedo ir al baño? Pues aguántese, ¿no? Obviamente cuando tienes niños, ahí sí es más complicado. Luego, por ejemplo, aquí está un lavabo por cada 50 alumnos, un mingitorio por cada 30. Luego, por ejemplo, aquí habla de bebederos, ¿no? Uno por cada 150, o por ejemplo, uno al menos en cada piso. Bebederos aquí hay en la escuela, ¿no? Y luego aquí dice, cuando trabajan más de 5 personas, entonces tenemos que irnos al grupo C1, y el grupo C1 está de este lado. Entonces, por ejemplo, aquí está en un baño, en una casa, perdón. Entonces, en una casa, esto sería lo recomendable, que haya al menos un sanitario y un lavabo. Obviamente esto ya es propio de una casa. O, por ejemplo, donde haya habitaciones individuales, como por ejemplo los hostales, ¿no? O aquí está, por ejemplo, donde el lugar donde se queda la gente, pues hay como una especie de dormitorio. Entonces, aquí está, por cada 6 personas y por cada 15. Por cada 6 debería de haber esto, por cada 15. La gente que ha viajado al extranjero o que, por ejemplo, se ha hospedado en un hostal, pues se dará cuenta que no hay un baño en cada cuarto, ¿no? Como en los hoteles. Entonces, esta sería la regla. En una especie de hostal, serían por cada 6 personas, por cada 6 habitaciones, un sanitario. Por ejemplo, aquí está un lugar que está dispuesto como un dormitorio. Este se llama más bien el hostal, ¿no? Que es más grande en dimensión, por cada 15 personas aquí está. Luego, por ejemplo, en edificios en general, sería un sanitario por cada 25 hombres y uno por cada 20 mujeres. Y luego un mingitorio por cada 50 hombres. Y luego aquí habla del grupo C1. Ahorita les digo cuál es el grupo C1, viene más adelante. Luego, por ejemplo, en los hospitales, esta es la regla. Si se fijan, aquí es por cada menos personas, ¿no? Porque hay gente que por su enfermedad o por consumir medicamento tiene necesidad de ir al sanitario más seguido. Por eso es por cada 10 personas. Y luego, bueno, pues aquí habla de hospitales mentales, que sería pues más como el psiquiátrico. Y alguien dirá, bueno, ¿eso de qué nos sirve, Antonio? Les vuelvo a repetir, es una norma, una guía de referencia. Aquí te habla de cárceles. Entonces, por ejemplo, en una cárcel, ¿cuánto debería de haber? Fíjense, en teoría debería de haber un baño por cada celda. ¿Quién ha caído en el C4? Porque lo ha agarrado en el alcoholímetro. ¿A quién lo ha agarrado el alcoholímetro de los que están aquí? ¿A nadie? No, ¿a ti no te ha agarrado el alcoholímetro, Andrés? Ni tomo, Toño. No, qué bueno, me da gusto. Ni ahí en San Juan. Pues entonces, por ejemplo, aquí están las recomendaciones. Sería aquí lo mencionan por cada celda, ¿no? Un sanitario. Y aquí están los grupos, miren lo que yo les decía. Entonces, por ejemplo, en esta norma lo clasifican en 5 grupos. El grupo 1 sería cuando es un edificio de negocios. El 2, cuando es un edificio mercantil, que es como una tienda, ¿no? Entonces aquí estarían los requerimientos adicionales, aparte de la norma, pues tener, por ejemplo, un bebedero por cada 75 empleados, que aquí esto de los bebederos hoy en día ya no es tan común en el mundo, bueno, nada más en Europa. Pero, por ejemplo, en otros lugares como con nosotros, más bien aquí sería como un despachador de agua, ¿no? A eso se refiere, ese sería el equivalente. Y luego, bueno, aquí te habla de alguna otra norma
que en lugar de quitar mingitorios, puedes poner inodoros, ¿no? Cuando no son más de 35 hombres, porque no tendría caso. Y luego, por ejemplo, en instalaciones industriales, en fábricas, sería el grupo C3, el grupo C4, son almacenes o como zoológicos, ¿no? Lugares de reunión y de asambleas. Y aquí como otros requisitos adicionales. Entonces era lo que yo les mencionaba, son normas. Aquí está, hace referencia a Nueva York. Y pues hay que tomar en cuenta estas normas. Algo importante, aquí está lo que preguntaba Said. Entonces, la provisión de inodoros para hombres y mujeres se basa en la distribución 50-50. Entonces, debería de ser equitativo, ¿no? Si yo, de acuerdo con la norma, debo de tener 7 sanitarios, pues el ideal sería que tuviera a lo mejor 3 en el de hombres, 4 en el de mujeres. Pensando en que la mujer, no sé si esto ya lo han visto en ingeniería de métodos, pero lo tienen que ver ya al final de la materia, en la parte de ergonomía, pues obviamente la mujer tiene una menor capacidad de retención de orina, ¿no? Eso es médico, es algo médico. Y bueno, pues aquí están algunas otras cuestiones de los espacios. Esta es una norma, aquí está. Miren, es lo que les digo, basada en el Código del Trabajo del Estado de Nueva York. A fin de cuentas son normas ya preestablecidas. ¿Cuáles tendrían que ser las dimensiones de un sanitario? Y aquí están, las reales, ¿no? Entonces, aquí te dan las medidas que debería de tener cada uno de ellos. Este sería un sanitario para personas con discapacidad, ¿no? Que también debe de haber. La cuestión de los mingitorios y los lavabos, ¿qué tanto deben de estar? ¿A qué distancia deben de estar colocados? Y bueno, estas serían las dimensiones de las puertas también, ¿no? Otro aspecto es el que tiene que ver con los servicios de alimentos. Aquí está. Perdón, no, me estaba brincando Sí, son los de alimentos. Aquí está. Y bueno, pues en los servicios de alimentos no hay tanta... Es un poquito más sencillo. Aquí lo único que se te pide que tomes en cuenta es que determines cómo es el turno de la comida en la empresa. Hay empresas donde los empleados tienen el permiso, por decirlo de alguna manera, o es política de la empresa que pueden comer fuera de la planta, y ahí obviamente tu tamaño de comedor tendrá que ser más pequeño, ¿no? Y también pues la cuestión de las máquinas expendedoras que hay casi donde quiera y lo que debería de haber. Entonces, bueno, esta es una especie de regla acerca de los tiempos en los turnos para la comida, considerando que el turno es de 30 minutos para comer. Entonces, este sería el inicio del turno. Se considera que pasan 10 minutos en que la gente se acomoda y luego ya pasa a las 12, pues obviamente se termina tu tiempo de comida. Y tendrías que tener a la gente 10 minutos antes para que ocurra lo mismo, ¿no? Es como la regla que ahí te proponen. Entonces, bueno, aquí es lo que te comentan, ¿no? Que, por ejemplo, si tus empleados tienen permiso para comer fuera de la planta, pues puedes tener estos problemas, ¿no? Que entonces, si el empleado tiene 30 minutos para comer, pues se va a tardar obviamente más tiempo, que no hay supervisión de los trabajadores, ¿no? Entonces, aquí está lo que menciona, pues que ya de plano un empleado no llegue, o porque se te murió, o porque se le hizo tarde, o porque ya no quiso volver. Aquí donde dice juegos pesados al entrar y salir, se refiere a que haya como bromas con la gente, ¿no? Que la verdad esto yo creo que es más psicológico que más de un análisis de ingeniería. Y luego el 3, pues que obviamente la gente si come fuera, corres el riesgo de que se te enferme. Y obviamente también se te pueden enfermar los empleados si comen ahí en la empresa, pero la ventaja de que coman ahí y si se te enferman es que sabes quién fue.
y se toman medidas ahí con el proveedor de los alimentos y lo puedes cambiar o no sé qué medidas se tomen, pero es mejor controlar eso que por fuera. Y pues aquí lo mismo, ¿no? Que regresen tarde de trabajar. Obviamente que pierda concentración acerca de las tareas y otras cositas más. Y aquí están las dimensiones que deben de tener las mesas. Entonces, miren, aquí viene un ejemplo. Dice, si una planta posee un personal mayor a 200 personas, entonces aquí está, aquí nos muestra cuál tendría que ser como la dimensión adecuada del comedor. Entonces ahí nos hace referencia a la figura 4.7, que la figura 4.7 es esta, ¿no? ¿Qué dimensiones debería de tener tu espacio de comedor? Y por aquí también habla de las mesas. Entonces aquí nos habla de la tabla 4.4 para las referencias de las dimensiones de las mesas de comedor. Aquí está. Entonces aquí está cuánto espacio debería de haber entre cada persona. Si hablas de un comedor industrial, sería de 12 a 15 pies cuadrados por persona. Y aquí te dice el área. Entonces, por ejemplo, cantidad de alimentos servidos sería cantidad de personas que van al comedor, ¿no? Y esta sería la dimensión que debería de haber mínimo en el comedor, incluida la cocina, está en pies cuadrados. Y esta sería como el ejemplo, ¿no? De cómo debería de estar distribuida el área de atención a alimentos. Como en la mayoría de las cajas, ¿no? Que tú llegas, recibes tus alimentos y entonces, bueno, pues obviamente hay que hablar de un cajero, pero en las plantas los alimentos por lo general no se cobran, pero así más o menos sería como debería de estar ubicada la instalación, ¿no? Bien. Y luego, bueno, aquí te dan algunas normas o lineamientos a considerar. Entonces ahí te dicen, ¿no? Que los servicios de alimentos, lo recomendable es que estén dentro de la planta. Y aquí está, miren, el comedor debería de estar a una distancia no mayor de 1,000 pies. 1,000 pies, ¿cuánto sería? ¿En metros? Gracias, los espero. ¿Un pie a cuánto equivale? Sí. Sí, los espero. ¿A cuánto equivale un pie? En metros. Los escucho. 3.1416, ¿no? ¿Cuánto? 3.14, no recuerdo bien. No, 3.1416 es el valor de pi. No, es que hay algo. Sí, 0.30. ¿Cuánto? 0.30 metros. Ok, entonces, por ejemplo, si hablamos de 1,000 pies, ¿cuántos metros son? Sí. ¿Cuánto sería? 304.8 metros. Ok, entonces esta sería la distancia a la que debería de colocarse el comedor. Los que están en planta o que han estado, pues observen esto. Yo siempre he dicho que la ventaja de estar de becario es que puedes corroborar esto en la realidad y verificar si cumple o no con la norma. Y luego también algo importante aquí está, pues el comedor debe de estar en un lugar central para evitar que la gente camine tanto. Sí, obviamente que los servicios de alimentos deben de ser fácil de entrega. De fácil entrega, aquí está, los servicios de alimentos o el comedor debe de permitir una vista exterior a los empleados mientras comen. ¿Por qué? Pues porque esto es psicológico, ¿no? Si tú estás comiendo y tienes vista a la planta, a la línea de producción, pues como que hasta la comida te va a hacer daño, ¿no? Porque debe de ser un momento de distracción. Y aquí está, pues también debe de haber una ventilación adecuada y que los olores no se vayan a la planta, porque si no, pues se te van a distraer tus trabajadores, ¿no? Toño, Van a querer comer, mande. y llega un punto en el que si una empresa o, por ejemplo,
lugar de estudio no cumple con las normas, ¿pasa algo o no? Desafortunadamente, por ejemplo, aquí en México, y yo me atrevería a decir que en otros países, también en Latinoamérica, pues estas cosas no son auditables. Pero es que más bien, eso de si pasa algo, más bien sería como en la productividad de los empleados. O sea, yo creo que la consecuencia de no seguir estas reglas tiene que ver más bien con qué tan productiva va a ser tu gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo un comedor muy pequeño que no cumple con estas normas o que a lo mejor tiene vista aquí adentro de la planta, como lo decía la norma, pues lo que va a suceder simplemente es que la gente a lo mejor pues se te va a distraer al trabajar o no va a estar contenta en su trabajo. Es más bien como una cuestión, ¿cómo lo podríamos decir? Más bien de consecuencias en la producción del trabajador, ¿no? Más bien va por ese lado. Lo que sí se audita aquí en México y en casi todos los países del mundo, pues es la parte de los servicios médicos, que es el siguiente punto. Entonces, los servicios médicos, pues estos son por ley, estos sí son auditables. Y entonces aquí lo que nos menciona es que en una planta debe de haber, pues obviamente equipo de primeros auxilios, las brigadas de higiene y seguridad, que esto lo vieron en higiene y seguridad en segundo, en tercero creo. La Ley Federal del Trabajo dice que debería de haber un hospital por cada 1,000 trabajadores, pero da la opción de que los puedes asegurar. En este caso en México es el IMSS y con eso te quitas de tener un hospital, pero sí debe de haber consultorios. Entonces, aquí están algunos de los servicios médicos que de acuerdo con las normas internacionales se deben de ofrecer en una planta. Entonces, bueno, el uno yo creo que sí es muy conocido, que son los exámenes previos a la contratación para identificar enfermedades que puedan impedirte realizar el trabajo o, desde el punto de vista de la empresa, que te vayan a ocasionar un costo más alto, ¿no? Hay empresas donde, por ejemplo, si tú tienes problemas de sordera, la empresa no te va a contratar y eso va contra la ley. Pero la empresa no te va a contratar no porque no vayas a poder hacer tu trabajo, sino porque si tú entras a trabajar y desarrollas un nivel de sordera más grande, pues tú puedes solicitar una incapacidad al IMSS y eso obviamente a las empresas no les conviene. El número 2 habla acerca de los primeros auxilios, que debe de haber un equipo o una brigada o un grupo de personas que precisamente estén al tanto de esto, de los primeros auxilios. El número 3 se refiere al servicio médico especializado y el servicio médico especializado se refiere más que nada. Ay, permítanme, déjenle cuelgo, ahí está. ¿Cómo descolgaré mi teléfono? Así, nada más déjenle bajo. Ya, para que me dejen dar clase. El servicio médico especializado se refiere a que tengas un médico y un consultorio por cualquier accidente o enfermedad de trabajo que pueda surgir en la planta. Pues lo del cuidado dental, eso no es muy común en México. Esto es más bien como de los Estados Unidos, pero pues también debería de incluirse según esta norma. Y lo que les mencionaba para el tratamiento de enfermedades. ¿Cuáles son las dimensiones? Aquí está. Debe de haber al menos una sala de primeros auxilios. Aquí están los requerimientos mínimos. Debe de haber al menos una cama y 2 sillas. La dimensión mínima, les digo, la dimensión mínima tendrá que ser de 100 pies cuadrados, si va a haber una enfermera. Y si la sala puede ser más amplia, la recomendación sería que fueran 250 pies cuadrados, aparte de una pequeña sala de esperas. Entonces son normas que más que te las sepas de memoria, lo importante es que tengas la referencia. Les digo que este material ya lo subí y te puede servir en algún momento de referencia. Y luego, estos serían los servicios, como lo mencionaba aquí en esta lámina, estos serían los servicios de apoyo. Y ya en cuanto a las oficinas, pues también luego en los libros de ingeniería de planta se dedica un capítulo para hablar de este tema. ¿Por qué? Pues porque el diseño de las oficinas obviamente es similar, nada más tiene algunas diferencias con respecto al diseño de planta. Entonces,
aquí te habla de cuáles deberían de ser, cómo podría ser una planta si abierta o cerrada. Entonces aquí te dice, ¿no? Si una oficina es abierta, tiene las siguientes ventajas, que hay mejor comunicación, porque obviamente no estás encerrado, ¿no? Hay mejor supervisión y yo creo que esto es muy lógico, puedes ver a la gente. Es más sencillo tener acceso a equipos comunes, como por ejemplo a lo mejor una impresora, una copiadora. Es más fácil obviamente de iluminar y de ventilar y también de cuidar la cuestión ambiental. Sus costos de mantenimiento son más bajos y hay menores requerimientos de espacio. Fíjense, por ejemplo, si alguno de ustedes ha estado de becario en alguna empresa, por ejemplo, japonesa, se va a dar cuenta que las empresas japonesas, sus áreas de oficinas son áreas comunes, son áreas abiertas, que es algo muy distinto a como pasa en las escuelas, ¿no? Por ejemplo, en las universidades es muy común que la oficina de un profesor es un cubículo individual donde tiene su puerta y está cerrada. Y bueno, pues estas diferencias son porque en teoría un profesor universitario pues tiene que preparar clases, un trabajo más de concentración, por eso están encerrados. Pero en lo personal, si a mí me preguntaran, yo creo que sí es mejor tener espacios comunes, como las empresitas japonesas. Por esto, ¿no? Que se menciona. Y bueno, pues aquí te habla de algunos problemas que habría si las oficinas son abiertas. Obviamente, pues hay falta de privacidad, no puedes controlar el ruido, no sabes quién es quién, pues vas a llegar y pues busco al gerente de planta, pues quién será, ¿no? O al de producción o al de planeación, porque están todos juntos. Y pues es más fácil distraerse, ¿no? En caso de que las oficinas sean abiertas. Pero bueno, esas son como a considerar y aquí te dan como algunos requerimientos de oficinas, pero estas son normas, pero son que te sirven de referencia, pero son más americanas. Entonces aquí te dice cuáles deberían de ser las dimensiones de una oficina, ¿no? Pues obviamente del presidente más grande, que la verdad no entiendo por qué, pero esta es una cuestión como muy de Estados Unidos. Estos serían espacios para una sala de juntas, para una recepción o para una secretaria o un oficinista. Y te habla de que es un espacio abierto, ¿no? Y bueno, pues aquí ya te habla acerca de cómo planear una oficina en ambientes empresariales, pero ya de alto impacto. Y pues ya, este es un breve resumen del capítulo. Pero a fin de cuentas, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. La cuestión de los requerimientos del personal, que se vuelve una de las entradas de la planeación sistemática de las operaciones. Con esto, yo ya cierro el punto o el paso 0 y el paso 1. Y entonces a partir del lunes veremos el paso 2 en adelante, que ya a partir de aquí son pasos pequeños, pero que van formando el método de distribución de planta y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido. ¿Sale? Y sería todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? 9 horas. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Sí, díganme. No, Antonio. No. Bueno, pues sería esto de mi parte. Esto está ubicado en una sección del Classroom que se llama precisamente servicios de apoyo. Y pues sería todo de mi parte. Les agradezco su atención. Nos vemos después. Gracias, Toño. Gracias, Toño. No por nada. Gracias, Toño. Gracias.